Pues bien, eh, la solución del quiz 2 teníamos esencialmente eran que seis preguntas ahí con una diferencia mínima. Teníamos en primer lugar esta función, la f de x igual a mx menos n, si x es menor que a, b si x es igual a y en 2mx más n, si x es mayor que a. Okay. Se pedía ver qué valores tenían que eh, obtenerse para m y n, de manera que esta función fuese continua en x igual a a. Fíjense que para que f sea continua en x igual a a, lo que debe pasar es que el límite por la izquierda y el límite por la derecha coincidan y además sean iguales al valor de f en a, es decir, sean iguales a, a b, ¿okay? Porque f en a vale b. El límite por la izquierda, cuando x tiende a A, es ma menos x, es simplemente sustituir x acá, porque a la izquierda de a, esta es la expresión que se tiene cuando x es menor que a, es decir, a la izquierda de a. Cuando tiendo a a por la izquierda, la expresión del límite es esta, ma menos n, y eso tiene que ser igual a b. De una manera similar, cuando tiendo a por la derecha, la expresión a utilizar, en este caso es 2mx más n, y cuando teniendo a por la derecha, eso resulta ser 2ma más n. Eso también tiene que ser igual a b, porque debe coincidir con la función evaluada en a. Ambos límites deben coincidir con ese valor. Resulta este sistema de ecuaciones que al sumarlos, pues, nos lleva a esto, se dan las n y queda ma más ma, son 3ma por un lado y por el otro lado 2b. M va a ser igual a 2 tercios de b sobre a. De cualquiera de estas dos ecuaciones se despeja b, yo lo hice de la primera ecuación, y se despeja n, perdón, y n va a ser ma menos b. Okay. Sustituyendo el valor de m acá, resulta 2 tercios de b sobre a, esto multiplicado por a y restándole b. Eso queda 2 tercios de b menos b, es menos 1 tercio de b. De manera que el producto entre m y n, que era lo que se pedía en ese ejercicio, era igual a menos 2 novenos de b cuadrado sobre a. ¿Okay? De una manera similar, cuando teníamos eh, la función, el segundo ejemplo era este ejercicio, teníamos f de x igual a 2ax más b, si x menor que c, y 2x cuadrado menos 1, si x mayor o igual que c. Hallar a y b de tal manera que f sea derivable en c. Fíjense, para que f sea derivable en c, como f es derivable en c, eso es lo que se pide que ocurra, entonces resulta que f también tiene que ser continuo en ese punto, porque derivabilidad implica continuidad. ¿Ok? Por lo que, en primer lugar, el límite por la izquierda y el límite por la derecha en el punto C tienen que coincidir. Entonces tengo a C, el límite por la izquierda es sustituir C acá, a C más B, y el límite por la derecha es sustituir C acá, 2C cuadrado menos 1. Esas dos cosas tienen que coincidir porque debe haber continuidad en ese punto. Por otro lado, como debe haber derivabilidad, esto que está acá deben ser iguales estos dos límites. Que el límite por medio del cual se define la derivada, pero por la derecha y por la izquierda, okay, tiene que coincidir. El límite por la izquierda, o por la derecha, fíjense, el límite por la derecha, ¿qué cosa es? Es esto que está acá, pero f de c, fíjense que f de c, cuando x vale c, estamos en este caso, y f de c es 12 cuadrado menos 1. Okay. Sustituimos eso ahí, f de x es 2x cuadrado menos 1, porque estoy acercándome a c por la derecha, y es justamente esta expresión, el valor de f por la derecha de c, resulta ser 2x cuadrado menos 1 menos 2c cuadrado menos 1 entre x menos c. Esto acá arriba queda 2 por x cuadrado menos c cuadrado, que al factorizar se simplifican estos dos. Ok, este y este se simplifican, y resulta el límite cuando x tiende a c de 2 por x más c es 4c. Eso es el límite por la derecha, este límite que está acá. Ahora el límite por la izquierda,
resulta ser, bueno, esta misma expresión, pero con x teniéndose por la izquierda. F de c sigue valiendo 12 cuadrado menos 1. F de x vale, por la izquierda de c vale a x más b. Eso es lo que sustituimos acá. Cuando se restan estos dos, fíjense lo que pasa. Esto que está acá, esto que está acá, es igual a AC menos B debido, perdón, a AC más B debido a esta igualdad que está en el recuadro. 12 cuadrado menos 1 es AC más B, que es lo que se obtuvo de la condición de ser continuo. ¿Okay? Queda así, 12 cuadrado menos 1. Eso es AC más B que se sustituye allí. Bueno, se resta lo que se tiene que restar allí, queda esto. Fíjense que aquí se saca un factor común y queda así. Factor común A por X menos C. Esta es la expresión que queda aquí. Se simplifica, por supuesto. Lo que debe simplificarse acá y este límite es igual a A. Entonces lo que resulta es que el límite por la derecha, por un lado que es 4C, es el límite por la izquierda, que es A. Entonces A vale 4C. Pero por otro lado, de esta ecuación se tiene que ver, al despejarlo, es 12 cuadrado menos 1 menos A por C. Eso es lo que está aquí. Se sustituye el valor de A acá y queda esta expresión para B. En ese caso se pedía calcular B. Ok, este era el valor de B. En la tercera pregunta tengo f de x igual a x cubo más bx cuadrado. Bueno, por supuesto que aquí en todas estas, en este caso, en el ejercicio 1, lo que cambiaba en sus ejercicios del quiz era A. ¿Quién era A? Aquí lo que cambia, perdón, ¿quién era A y quién era B? Cambiaba también B. Aquí cambiaba el valor de C. Esto fue lo que cambió. El resto era esencialmente lo mismo. Y aquí cambió el valor de A y B. A y B son números que depende del examen que le tocó tomar. Era un valor o era otro. Okay. Hallar todos los puntos de la gráfica de F en donde la tangente es horizontal. La tangente es horizontal cuando, recuerden que la derivada de la función evaluada en un punto lo que hace es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Eso lo vimos cuando comenzamos a hablar de la derivada. Pues esa pendiente es igual a cero si la recta tangente es horizontal. Entonces, hallar los puntos en donde la tangente es horizontal es hallar los puntos en donde x, en donde f' de x es igual a cero. ¿Okay? Como f' da esta función, f' no es más que esto que está acá, que al factorizarse, que se escribe de esta manera, entonces f' vale 0 si, solo si x es igual a 0 y x igual a menos 2 b sobre 3a. ¿Okay? Cuando x vale 0, f vale 0. Lo sustituye aquí, queda 0. ¿No? Y cuando x vale menos 2b sobre 3a y lo sustituye acá, eso queda de esta manera. ¿Okay? Queda el menos 2b sobre 3a aquí al cubo. Este queda al cuadrado. Entonces, bueno, al desarrollar esto, termina siendo esta expresión. Los puntos de la gráfica donde f tiene una recta tangente horizontal son estos dos, el 0, 0 y este que está acá. Se pedía en ese ejercicio hallar la abscisa del punto, esta abscisa del punto no nulo en donde la tangente era horizontal. ¿Ok? Entonces esa expresión era esta que está acá. Bueno, como cuarto ejercicio tengo f de r en r derivable con f de a es a, f de a cuadrado es b, f de a, f' de a es c, f de a cuadrado es b y f' de b es c. G se define de esta manera y se pide hallar G' en A. Lo que hay que hacer es aplicar la regla de la cadena. Así que acá en esta expresión, como hay una composición, se aplica la regla de la cadena y queda la derivada del que está fuera, que es tu prima, por el que está dentro sin derivar, por
perdón, evaluado en el que está dentro sin derivar por el de adentro derivado. Okay. Acá es 2, la derivada del cuadrado, que sería 2 veces la función, por la función derivada de esta expresión que está acá. Eso ya lo habíamos visto varias veces. Acá tenemos, para derivar, entonces que lo que hay que hacer es derivar ahora esto. Y derivar esto es la derivada del de afuera, que es f' evaluado en x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que es b. Entonces, esta es la expresión de la derivada. Cuando lo evalúo en a, queda así. Entonces, queda 2 veces a por f' evaluado en f de a cuadrado por f' de a cuadrado más 2 f' de a por f de a. Lo que hago es sustituir los valores que están acá. Y ya está. Ok. F de a es a mayúscula. F' de a, aquí está S mayúscula. Entonces aquí queda 12 por a en este último término. F' de a cuadrado está acá, es b. Ok, entonces queda este d. F' de b, fíjense, f de a cuadrado es b. Entonces, esto que está acá sería b y quedaría f' de b. F' de b es e, es lo que sustituyo acá. Ok, e y este a. Entonces, queda un factor común 2 y queda multiplicando a esta expresión. Eso es E' A. Y finalmente calcular, no, finalmente no, quedan 2 más. Calcular esta derivada, la derivada de esta función de la raíz enésima de x pero más la raíz enésima de x. Se puede escribir así, usando la derivada de una potencia del 1 sobre n baja, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada interna porque aquí hay una composición. Entonces, esta primera parte es esto que está acá, ¿sí? Solamente que se reescribió el exponente y ya está. Y esta otra, la derivada de esto, la derivada de x es 1 pero más la derivada de x a la 1 sobre n, que es esto. Se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. Y queda así. Esta sería la derivada. ¿Ok? Bueno, de hecho creo que esta función, esta en particular, yo no la coloqué en el quiz. Pero bueno, esa sería la forma de derivar. Tengo esta función f de x igual tangente cuadrado de n por x, n entero, calcular f' de pi. Bueno, usamos la regla de la cadena para calcular la derivada de... Deme un minuto, por favor. Disculpen. Bueno, usamos la regla de la cadena acá, hacer la derivada del cuadrado, que es 2 veces la función, que es 2 veces tangente de nx por la derivada de tangente de nx. La derivada de tangente de nx nuevamente se calcula usando la regla de la cadena, ¿ok? Y esto es la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, evaluada en nx por la derivada de nx, que es n. Entonces queda, esta sería la derivada. Cuando lo evalúan en pi, queda de esta manera, ¿ok? Y como tangente de n pi vale 0 para n entero, y además secante, en verdad no importa quién valga que sea esto acá, pero uno puede ver que es igual a esto, igual a 1. Entonces aquí esta expresión vale 0, porque ahí está un producto en donde uno de los factores es 0. Entonces ese es el valor de f' y pi. ¿Ok? Con respecto a los de verdadero y falso, teníamos dos situaciones. La primera era en la que había una composición de dos funciones eh, derivables, ¿sí? Entonces, yo no recuerdo si la implicación era que la función era derivable, pero en ese caso sí lo es, usando la regla de la cadena, ¿no? Porque composición de derivables es derivable. Y por supuesto, si la composición es derivable, también es continua. Eso en el caso en el que las dos funciones que se están componiendo son derivables. Pero había otro, entonces en ese caso la implicación era verdadera. Había otro caso en el que una de las funciones era continua y la otra era derivable. Y se pedía ver, o se afirmaba que la composición era derivable. Eso es falso porque lo más que se puede decir allí en la composición de esta función continua con una derivable es que la función es continua. Pero una continua no implica, si una función es continua, eso no implica que ella sea derivable.
Por lo tanto, esa afirmación era falsa. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el quiz. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a hablar de derivadas de orden superior. Ok, bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Dada una función f de R en R eh, y un punto A perteneciendo al dominio de F, eh, ya definimos la derivada de F en A por el límite. ¿Ok? Cuando X tiende a de F de X menos F de A sobre X menos A. Siempre que este límite exista, ¿no? Y esto se denota como F' de A. ¿Ok? Ahora bien, fíjense qué pasa. Cuando uno ahora consideremos, eh, bueno, en este caso, antes de decir eso, en este caso, decimos que f es derivable. Eso es solo un recordatorio de una definición que ya hemos dado. Es derivable en conjunto, en el punto A. Si ahora consideramos un conjunto A del dominio, en su conjunto del dominio de F, diremos o decimos que F es derivable en A si es derivable en cada uno de los puntos de A. ¿Okay? Si ella es derivable en cada punto X en A. Bien. Ahora, en este caso, para cada X en A, eh, se, se tiene F' en A, F' en X. ¿Okay? Esto define una nueva función que es F', F' va desde el mismo conjunto A, o quizás, bueno, está bien en este caso ya en R, quizás podríamos restringirnos a un subconjunto de A, pero está bien en este caso ya en R. Ok, ¿qué llamaremos o qué llamamos la función derivada de F? Ok, es decir,
Por un lado está la derivada de f en un punto que corresponde a el límite que acabo de recordar. ¿Ok? Pero por otro lado está lo que llamamos la función derivada, que corresponde a lo que se obtiene a esta nueva función, que para cada x en a devuelve la derivada de f en a. Para cada x en a devuelve la derivada de f en x, que devuelve f' de x. ¿Sí? Es decir, esto que está acá, voy a ponerlo aquí en azul, esto que está acá lo que hace es lo siguiente. ¿Qué hace f'? F' lo que hace es tomar un elemento, ¿sí? Y devuelve f' de x. Eso es lo que hace f'. ¿Ok? Para cada elemento de A, devuelve la derivada de la función evaluada en el punto que estoy considerando. Ahora, eh, por ejemplo, ya hemos visto ejemplos de esto. De hecho, nosotros hemos estado usando esta función derivada de manera prematura, si se quiere, antes de dar la definición. Si f de x es igual a x a la n, su función derivada es f, es f' de x igual a nx a la n. ¿Sí? Esta es mi función derivada. Esto. Bueno, y así hemos visto un montón de otras, ¿no? Por ejemplo, Profe, sí, una duda, ¿no es nx a la n menos 1? sí, tienes razón. Tú menos uno ahí. Gracias. Eh, si f de x, por ejemplo, es seno de x, entonces f' de x, esta es su función derivada, es coseno de x. ¿Sí? Eh, y así tenemos otra, si f de x es la exponencial, entonces f' de x, que es su función derivada, es a la x. Eh, también vimos si f de x es la función en raíz de x, f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, voy a dar uno más, ya. Si f de x es logaritmo natural de x, entonces f' de x. De hecho, acá esto vale, aquí por supuesto, si lo escribo de esta manera, el logaritmo de x es para x positivo. ¿Sí? Pero incluso si usted coloca módulo acá, se puede ver de la misma forma en que vimos que para el caso de x positivo la derivada era 1 sobre x, se puede ver en el caso en el que x es negativo y colocando este módulo, o sea, sería logaritmo de menos x. Cuando colocan el logaritmo de menos x con x negativo, que sería el caso en el que esta expresión está bien definida, tiene por derivada a 1 sobre x. ¿Okay? Entonces, eh, este logaritmo tiene derivada a 1 sobre x, logaritmo de módulo de x. Bien, ahora, ¿por qué nos estamos interesando en la función derivada de f? ¿Qué de interesante tiene esta función? Bueno, que si esta función fuese a su vez derivable, entonces ella podría ser es objeto de un procedimiento de derivación nuevamente. Se puede derivar a f'. ¿Ok? Si f' es derivable, en A por supuesto un elemento de su dominio, ¿sí? Existe. Entonces, su derivada
viene dada de esta forma, por f, por el límite cuando x tiende a A, pero ahora no de f de A, porque la función cuya derivada quiero calcular no es f, sino f'. Entonces f' de x menos f de A menos f' de A sobre x menos A. ¿Ok? Y esto sería, esta derivada se llama la derivada segunda de f en el punto A y se denota de la siguiente manera. Ok, esta es la notación, voy a poner esto aquí abajo, porque vamos además pero, a denotarlo de esta otra forma. La derivada segunda con respecto a x dos veces de f en A. Así como habíamos denotado la derivada usando esta terminología o esta forma de hacerlo, también la derivada segunda se suele escribir así. Ok, a esta derivada segunda entonces no es más que la derivada de la derivada. Ok, exactamente de la misma forma uno podría hacer eh, para calcular o para definir una derivada tercera. Porque resulta que así como hemos asumido para llegar hasta este punto, ¿sí? Hemos asumido que la función f' es derivable. Si f' es derivable, puedo calcular su derivada segunda. ¿Ok? De la misma manera, podríamos asumir que f segunda está, primero, de la misma manera tenemos que, podemos definir, así como definimos la función derivada, podemos definir la función derivada segunda. Y para esa función derivada segunda, podemos calcular su derivada y obtener la derivada tercera. ¿Okay? Entonces, de una forma análoga, podemos definir la función derivada segunda. ¿Ok? Si esta a su vez es derivable, su derivada sería la derivada tercera de f, y se llama así. Y la función definida a través de la derivada tercera sería la función derivada tercera. ¿Ok? Eh, Esto se repite con la derivada cuarta, la derivada quinta y así sucesivamente. Y entonces el procedimiento puede continuarse, ¿ok? En tanto que la función que yo estoy obteniendo sea derivable. ¿Ok? Cuando ya no sea derivable la función que estamos obteniendo, este procedimiento no se puede continuar. Simplemente por el hecho de que la derivada en ese caso, como no va a ser derivable, pues no va a existir. Y si no existe la derivada en ese caso, ¿qué derivada podemos calcular? ¿Ok? A las derivadas
obtenidas de esta forma se les llama derivadas de orden superior. ¿Ok? Y se les denota bien por esta expresión, ¿ok? La derivada enésima, el n arriba, pero no como una potencia, sino entre paréntesis para decir que lo que estoy haciendo es derivar, ¿ok? O bien la derivada con respecto a x n veces, aquí sería n, déjame ver si coloco el cuadrado así, de f de x, ¿ok? Hay otras formas de denotarlo también, ¿ok? Pero yo no voy a usar esa forma. Una de las formas es, la forma alternativa es denotar a este operador que se le llama operador diferencial, ¿ok? Por d, y entonces la derivada enésima se denotaría así como d a la n, ¿ok? Esto no es una notación que vayamos a usar aquí, pero la comento solamente porque cuando ustedes vayan a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, si el caso, el curso que ven en el cuarto semestre, hay un método para obtener, o un método, digamos, que es lo que está detrás de otro método que se llama el método de coeficientes indeterminados para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Eh, Ese método que está detrás de este otro es el método de los anuladores. ¿Ok? Cuando usted vea método de los anuladores, entonces la notación que se suele usar es esta. ¿Ok? Pero nosotros, como no tenemos nada que ver con eso en este momento, pues vamos a usar la notación estándar, que sería cualquiera de estas dos. ¿Ok? Pues bien, una cosa más acá que quería decir. Bueno, creo que más nada. Vamos a ver ejemplos. Ok, ejemplos. Vamos a comenzar con lo más sencillo, que sería f de x igual a x a la e. Entonces ya vimos que f' de x es igual a nx a la n menos 1. Si usted ahora deriva esto, f segunda de x va a ser igual a n eh, por n menos 1, se baja el exponente este y se multiplica con el que está allá abajo, por x, y va a estar este x elevado a la n menos 2, porque ahora este n menos 1 se le resta 1 al exponente y queda así. Ok, eh, vamos a poner esto abajo para escribir un poco aquí. Si a f de x igual a x a la n, vamos a suponer que n es natural por ahora. Ok, entonces queda esto. Ok, por supuesto, de la misma manera se obtiene lo siguiente. Se obtiene que la derivada de orden 3, hasta la de orden 3 se puede escribir así con 3 primas, ¿ok? Pero ya de orden 4 en adelante, más esto que está acá, vamos a escribirlo con la notación que dijimos. La derivada tercera, ¿ok? De x correspondería a n por n menos 1. El n menos 2, esto es una constante, entonces eso sale de la derivada, ¿no? Y derivo solamente esta expresión que está acá. La derivada de eso es n menos 2 por x a la n menos 1. ¿Ok?
La derivada cuarta pues va a ser eh, n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Ah, perdón, aquí no era n menos 1, sino n menos 3. N menos 3 porque lo que se hace es restarle 1 al exponente y bueno, con n menos 2 menos 1 es n menos 3. Aquí queda n menos 3 x a la n menos 4. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Se puede ver, aplicando este mismo procedimiento, que la derivada de orden n de esta función va a ser n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente por 2 por 1, que es n factorial. ¿Ok? Y la derivada de orden m con m más grande que n, ¿ok? Es igual a 0. Porque a partir de, si yo derivo una vez más esto, la derivada de n más 1 de esta expresión, fíjense que ya esta expresión aquí no depende de x, ya no tiene ninguna x por ningún lado, porque lo que ocurre es que en algún momento, cuando usted deriva suficientes veces hasta derivar el orden n, este exponente que comenzó siendo n, ok, fíjense que va bajando poco a poco, después n menos 1, después n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5 y así sucesivamente. Y cuando deriva la vez número n, resulta que ya no aparece el x, porque este n baja hasta cierto punto, hasta que llega a ser x a la 1, ok. Y cuando es x a la 1 y deriva eso tiene por derivada 1, que es este 1 que está acá. Ok, hasta ahí llega y entonces ya después no aparece el x. Por lo que entonces ya la función deja de depender de x. Ok, y es una constante. Un momento que esto se, se detuvo, no sé qué le pasó. Deme un momento, por favor. Voy a detener la grabación, a pausarla por un momento. Ok, bueno, decía que esto era una constante. Ok, esto cuando lo derivo una vez más, por ser una constante da 0, y si lo sigo derivando, como es 0, voy a seguir teniendo 0 como resultado de esa derivada. Ok, entonces cuando m es más grande que n, si yo lo derivo m veces con m más grande que n, la derivada va a ser 0 de ahí en adelante. Ok, como ejemplo 2, sea f de x igual a e a la x. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el orden, el mismo orden que estaba aquí. Vamos a colocar seno de x, después vemos este que es el tercero. ¿Ok? Seno de x. Entonces ya vimos que f' de x es igual a coseno de x. ¿Ok? Eso ya lo tenemos, lo sabíamos, ¿no? Eh, a ver, eso fue lo que coloqué arriba, lo coloqué mal. Ah, está bien escrito. Bueno, sabemos también que la derivada del coseno es el menos seno. ¿Ok? Entonces, la derivada de la derivada es menos seno. Fíjense que no se devuelve exactamente hasta el seno, sino a menos l. Cuando usted deriva por tercera vez esta función, por lo tanto deriva la derivada segunda, esto es menos la derivada del seno, que sería coseno. Entonces es menos coseno. Cuando deriva por cuarta vez la derivada, esta función, entonces deriva la derivada tercera, sería menos seno. Es decir, seno. Entonces fíjense que en la primera derivada obtuvo coseno, en la segunda es menos seno, en la tercera menos coseno y en la cuarta vuelve a obtener seno. De manera que si calcula la quinta derivada va a ser coseno, la sexta va a ser menos seno, la séptima va a ser menos coseno y la octava va a volver a seno. Y así sucesivamente. Fíjense que hay un ciclo de 4 pasos. ¿Ok?
desde el seno, que es el paso inicial, o el punto inicial, voy a coseno, menos coseno, y vuelvo al seno. Después coseno, menos coseno, y vuelvo al seno. Coseno, menos seno, menos coseno, y vuelvo al seno, y así. Ok, hay una, eh, hay un ciclo allí. Entonces, podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. A partir de esto, es claro que la derivada, por ejemplo, la derivada 2431 de esta función, ¿cuál es? ¿Alguno de ustedes podría responderme eso? ¿Perdón? ¿Saben cómo obtener esta derivada en función, digamos, ya que tienen esto que está acá, saben el comportamiento cíclico de esta derivación? ¿Cuál sería la derivada 2431? ¿Tienen idea? Seno. No, seno no sería. Fíjense qué pasa. Cocina. No, tampoco el coseno. Bueno, vamos a ver, a lo mejor sí el coseno. Vamos a ver. 2431. Hay que dividirlo entre 4. ¿Ok? ¿Por qué hay que dividirlo entre 4? Bueno, esto es parecido a lo que ocurre con los días, ¿no? Si usted tiene, o con las semanas, vamos a ponerlo así. Si yo le digo, usted tiene 342 días. ¿Cuántas semanas representa eso? Bueno, para saber cuántas semanas representa, usted divide entre 7, ¿verdad? Porque cada semana trae 7 días, y entonces esa división le va a dar la cantidad de semanas y un resto. El resto es lo que está sobrando, que no llegó a ser una semana, sino una parte de la semana. ¿Ok? Usted va a decir, son tantas semanas y tantos días. ¿Ok? Esto es similar en el sentido de que como hay un ciclo de 4 pasos, cuando yo hago 4 pasos, llego al mismo sitio, ¿sí? Entonces, cuando del 2431 acá, cuando yo voy a la derivada número 4, llego al seno, a la derivada 8 llego al seno, la derivada 12 llego al seno, y así sucesivamente voy de 4 en 4, ¿sí? Hay un ciclo de 4 pasos. Entonces, cuando yo hago la división, es como la semana, que hay un ciclo de 7 días. ¿Ok? Cuando yo divido entre 4, lo que hago es ver cuántos ciclos he dado, y aparte de esos ciclos completos que di, cuántos pasos de esos ciclos. Entonces, bueno, cuando usted hace la división, sí, aquí tiene esto, ¿ok? Bueno, aquí va a ser 0, ¿verdad? Y después baja el 1. Y entonces tiene 607 ciclos, y quedan 3 pasos más. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Estos 3 pasos significa que ya después de haber dado los 607 ciclos, estabas en la función original, das 3 pasos, 1, 2 y 3, entonces da menos coseno de x. Esa es la derivada. ¿Sí? En general, la situación es la siguiente. En general, la derivada 4n de para esta función es la misma seno, porque hemos dado 4n es un múltiplo de 4. Entonces llego otra vez al seno. ¿Okay? La derivada 4n más 1 sería coseno. La derivada 4n más 2 sería menos seno. Y finalmente la derivada 4n más 4, 4n más 3, perdón, es menos coseno. ¿Ok? ¿Por qué no hago aquí la derivada 4n más 4? ¿Por qué no hago
el 4n más 4 en este orden de la derivada? Bueno, porque 4n más 4 es 4 por n más 1. Es un múltiplo de 4 y es otra vez de esta forma, de la primera forma que está aquí arriba. Entonces, voy a volver arriba, ¿sí? Después 4n más 5, voy hasta acá. Lo que pasa es que 4n más 5 es 4n más 4 más 1. Y entonces, fíjense que lo que está ocurriendo aquí realmente, lo que es importante con respecto a esto, es que usted considera el resto de la división módulo 4. Es decir, el resto cuando hace la división entre 4. ¿Ok? Toma el orden de la derivada. Por cierto que esto no lo dije acá. A n se le llama orden de la derivada. ¿Ok? Usted toma el orden de la derivada, lo divide entre 4 y entonces el resto de esa división es precisamente el sitio donde está parado acá. El resto va a ser o bien 0, que es el caso en el que están con perdón, con un múltiplo de 4, con orden múltiplo de 4. Resto 1 cuando es múltiplo de 4 más 1, cuando es múltiplo de 4 más 2 se tiene resto 2 y cuando es múltiplo de 4 más 3 se tiene resto 3. Después de allí no hay más porque esos son los únicos 4 posibles restos que se obtienen. Esos son los únicos 4 posibilidades que tiene aquí en el resto cuando divide entre 4. Resto 0, resto 1, resto 2, resto 3. No hay más que eso. ¿Okay? Resto 0, la derivada vale seno de x, resto 1 vale coseno, resto 2 menos seno y resto 3 menos coseno. ¿Queda claro esto? Bueno, continuamos entonces. Ahora sí vamos con el ejemplo de la exponencial. Sea f de x en este caso igual a la exponencial. Bueno, nosotros vimos que la exponencial tiene por derivada a ella misma. Por lo tanto, si yo derivo por una segunda vez, voy a volver a obtener la exponencial. Si derivo una tercera vez, otra vez la exponencial y así hasta que cualquier derivada. Entonces, así que la derivada de orden n de la exponencial, en este caso, es la misma exponencial. ¿Ok? No importa cuántas veces usted la derive, va a tener siempre la misma exponencial. Estos son, digamos, los ejemplos sencillos cuando uno tiene funciones acá que no son tan complicadas de estudiar y es que, digamos, no hay composición, porque ya cuando entran en juego las composiciones, entra en juego también la regla de la cadena y eso hace que el cálculo sea un poco más complicado. ¿Ok? Sea f de x igual a la raíz. Vamos a ver la raíz de x. ¿Sí? El caso de la raíz de x, que es x a la 1 medio, es parecido a este caso, ¿sí? En el sentido de que se usa esta fórmula para la derivación. ¿Ok? El caso de derivar x a la n. Entonces, ya sabemos que la derivada de x, de f, perdón, es 1 sobre 2 raíz de x. O lo que es lo mismo, 1 a 1 medio por x a la menos 1 medio. ¿Ok? Después, si usted deriva x, esto otra vez, f segunda va a ser igual a 1 medio. Acá, este menos 1 medio baja, multiplicado entonces por menos 1 medio, por x a la menos 1 medio menos 1. Se usa la fórmula para derivar estas funciones. ¿Ok? Tenemos entonces que esto no es más que menos un cuarto de x a la menos 3 medios.
Ok. Esto es f segunda de la derivada de la función raíz cuadrada, la derivada segunda de la función raíz cuadrada. Asimismo, esta tiene por derivada, la derivada tercera correspondería a esto que está acá, menos un cuarto, está allí, por menos 3 medios, si baja el menos 3 medios, x a la menos 3 medios, menos 1. Esto es f tercera de x correspondería a menos 3 octavos, ¿ok? De x a la menos 5 medios. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ejercicio para ustedes. Calcule la derivada enésima de esta función. ¿Ok? Derive. Me parece que la fórmula no, la fórmula general no es tan difícil de obtener, porque fíjense, miren lo que está pasando, ¿no? Bajó, si lo ven así, bajó el menos un medio. Ah, perdón, aquí el menos ya no está. El menos ya no está porque es menos por menos, no da 3 octavos. Pero acá fíjense qué pasa. Baja el un medio. Ok, ya abajo está. Después baja el menos un medio. Bien. Y se multiplicó por el otro y se obtuvo esto, lo que sea. Pero después baja menos 3 medios porque el exponente queda menos 3 medios. Pero el exponente después es menos 5 medios. Y después del exponente va a ser menos 7 medios. Después menos 9 medios, menos 11 medios, menos 13 medios, etc. Es decir, en el exponente, el numerador de esa fracción, el exponente es menos un número impar. Eso cuando usted lo vas a multiplicar, bueno, resulta que lo que está haciendo es que en esta, perdón, y el numerador de ese exponente y el denominador de ese exponente sí, es siempre 2. ¿Okay? Cuando usted lo vas a multiplicar acá, lo que queda en estos productos es en el numerador el producto de números impares. 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. ¿Ok? Y en cambio abajo queda una potencia de 2. ¿Ok? Vea la fórmula general para eso. Yo no lo voy a hacer en este caso. La que sí vamos a ver ahora, el 5, sí, es la del logaritmo. Ya sabemos que f' en este caso es 1 sobre x. ¿Ok? Bueno, eh, esto que está acá, fíjense que no es más que x a la menos 1. Entonces, para calcular las derivadas de orden mayor para el logaritmo es calcular las derivadas de x a la menos 1. Y calcular la derivada de x a la menos 1 es usar la fórmula de derivación que ya hemos usado un par de veces en los ejemplos anteriores, la de derivar x a la n. Porque ya sabemos que derivar x a la n para n negativo también eh, se, se calcula de la misma manera. Se usa la fórmula que vimos arriba para esta derivación. La derivada segunda corresponde a x a la menos 1 prima. Y esto es menos 1 por x a la menos 2. Es decir, menos x a la menos 2. ¿Okay? La derivada tercera corresponde a la derivada de la derivada segunda. Esto que está acá. Eso va a ser menos 2 x a la menos 3. Entonces va a ser más 2 por x a la menos 3. Voy a hacer un par más para que vean cuál es la fórmula general de esto. La derivada cuarta
va a ser la derivada de la derivada tercera, y eso corresponde a 2 por menos 3, no, sino 2 por menos 3 por x a la menos 4. Es decir, menos 6x a la menos 4. Voy a hacer uno más, como dije, y veo la fórmula general. No sé si ya se dan cuenta de quién sería la fórmula general. Si pueden ver, ya se dieron cuenta de quién es la fórmula general. Miren lo que está pasando acá. Cuando derivo dos veces, aquí queda menos 1x a la menos 2. Después derivo 3 veces, 2x a la menos 3. 4 veces, menos 6x a la menos 4. 5 veces, perdón, este menos ya no aparece acá. Este menos está mal aquí. Quedaría así. Ok. Si sigo derivando, va a irse alternando, van a irse alternando los signos. Menos, más, etc. Entonces, f, la derivada enésima de esta función en general va a ser así. Como se van alternando los signos, van de esta forma. ¿Sí? Aquí a la n más 1. Cuando n vale, fíjense que cuando el orden de la derivada es par, 2, 4, después 6, etcétera, el signo es negativo. Entonces, cuando n es par, n más 1 es par, y entonces menos 1 a la n más 1 va a ser negativo. Cuando n es par, cuando n es impar, perdón, cuando estoy aquí en n impar, el orden es impar, n más 1 va a ser par y esto va a ser positivo, que es lo que está pasando acá. Después, si se dan cuenta, lo que está pasando es que aquí hay un factorial, porque vamos en los factores, en los coeficientes, esto que estamos obteniendo, eso es un factorial, porque va a ser 1 por 2, después por 3, después por 4, después por 5, bueno, salvo por el signo que va cambiando, pero eso ya lo estamos diciendo aquí en esta expresión. Entonces queda por, ¿cuál factorial? No es n factorial, sino, si se dan cuenta, cuando el orden es 2, aquí es 1. Cuando es 3, aquí es 2. Cuando es 4, aquí es 3. Cuando es 5, aquí es 4. Entonces es n menos 1 factorial. El factorial del número anterior. ¿Ok? Y eso por x elevado a la menos, así, este sí es el orden de la derivada, menos n. O lo que es lo mismo, f, la derivada enésima de x, en este caso va a ser menos 1 a la n más 1. O si quieren, esto aquí también puede ser, en lugar de n más 1, pueden pensarlo como n menos 1, porque da lo mismo. Que cuando n es par, esto es impar, y cuando n es impar, esto es par. Entonces, hace el mismo trabajo. Lo coloco de esa forma porque aquí está el n menos 1 factorial, entonces para tener exactamente la misma expresión. Y aquí x a la n abajo. ¿Ok? Por supuesto que esto es una fórmula que vale para el caso en que x no sea 0. ¿Okay? Porque si x es 0, evidentemente esta expresión acá no está bien definida. Entonces, bueno, esto sería las fórmulas que hemos obtenido. Yo no espero que usted se aprenda esta fórmula, ¿no? Yo espero que usted saque la cuenta, ¿no? Que saque la cuenta y entienda qué es lo que está haciendo. A mí no me interesa que usted se aprenda esta fórmula. Solo la estoy encerrando en recuadros para tener una, digamos que resalte un poco, ¿ok? Dentro de todo lo otro que hemos hecho, que hemos escrito.
Bueno, esos son los ejemplos que tenemos hasta ahora. Voy a hacer un ejemplo más, ¿ok? Pero ahora la situación va a ser un poco distinta, porque ahora la función que voy a considerar es una función compuesta, ¿ok? Y eso hace que las cuentas sean un poco más complicadas. Sea f de x, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver si en el libro consigo algún ejemplo de alguna cosa que valga la pena hacer. Bueno, vamos a hacer una que yo me invento y una de aquí del libro que me pareció interesante también. Por ejemplo, ¿qué tal si yo calculo esta derivada de orden superior de esta función? Fíjense qué pasa. Cuando derivo esta función, a diferencia del ejemplo que vimos aquí en el caso del exponencial de esto es e a la x y su derivada es ella misma. La derivada de e a la menos x cuadrado no es ella misma, ¿ok? Porque hay una composición allí. La derivada, en este caso, va a ser la derivada del exponencial, que es ella misma, evaluada en lo que está dentro, ¿ok? Es decir, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero la de e a la menos x cuadrado ya es otra cosa porque allí está la exponencial compuesta con otra función, con menos x cuadrado. ¿Ok? Eso multiplicado por la derivada interna. ¿Sí? Usamos la regla de la cadena porque aquí hay una composición. Entonces queda menos 2x e a la menos x cuadrado. Esa es la derivada de esta exponencial, de esta e a la menos x cuadrado. ¿Ok? Eh, así que la derivada segunda, yo quiero calcular ahora la derivada segunda, fíjense que la cosa se complica un poco más, porque cuando calculo la derivada segunda, entonces tengo que usar aquí la regla del producto, porque aquí hay un producto. Entonces, la regla del producto me dice, derivo esto usando la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero es menos 2, ¿sí? Porque el menos 2x tiene por derivada menos 2 por el segundo sin derivar, ¿sí? Más el segundo sin derivar, el primero sin derivar, perdón, por el segundo derivado, que a la menos x cuadrado prima. ¿Ok? Pero ¿quién es? Bueno, vamos a escribir esto así, menos 2 es a la menos x cuadrado, menos 2x. ¿Ok? ¿Quién es esta derivada? Esta derivada es esto mismo que está aquí arriba, que ya lo acabamos de calcular. Menos 2x es a la menos x cuadrado. Entonces, esta derivada la derivada segunda en este caso va a ser menos 2e a la menos x cuadrado más 4x cuadrado e a la menos x cuadrado. ¿Ok? O si quieren verlo de esta otra forma, vamos a ponerlo aquí arriba, eh, 4x cuadrado menos 2 por e a la menos x cuadrado. ¿Ok? Vamos a calcular una derivada tercera eh, para ver qué pasa. F tercera de x, de la misma forma que procedimos para calcular f segunda, vamos a usar regla del producto. ¿Ok? F tercera de x es la derivada del primero, que es 4x cuadrado menos 2, eso tiene por derivada 8x, ¿ok? Por el segundo sin derivar, menos, o más, perdón, el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero el segundo derivado acá, este que está acá, es otra vez menos 2x e a la menos x cuadrado. ¿Ok? Usamos regla del producto. Usamos regla del producto para obtener esto.
Entonces acá eh, tenemos esta expresión, fíjense, esto es, voy a ponerlo aquí, 8x a la menos x cuadrado más, aquí sería 4x cuadrado menos 8x cubo a la menos x cuadrado. Y eso resulta en f tercera de x igual a este polinomio que sería menos 8x cubo más 4x cuadrado más 8x multiplicando a la menos x cuadrado. ¿Sí? Esta sería la derivada tercera. Podemos aplicar una derivada cuarta y quinta, etcétera. Y en general, aunque acá yo no voy a copiar una fórmula tal como lo hice en el caso anterior y en algunos de los anteriores, lo que sí voy a decir es lo siguiente. En general, la derivada enésima eh, no es más que el producto de un polinomio de grado n con e a la menos x cuadrado. Eso es lo que está pasando aquí. Tengo un polinomio de grado n, todos estos, en la derivada primera, teníamos un polinomio de grado 1, este por e a la menos x cuadrado. En la derivada segunda, este polinomio de grado 2 por e a la menos x cuadrado. En la derivada tercera, un polinomio de grado 3 por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Es decir, la derivada enésima de x en este caso es un polinomio de, voy a ponerle p sub n de x por e a la menos x cuadrado, siendo p sub n de x un polinomio de grado n. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Fíjense, en el chat me habían respondido lo de la derivada del seno. Y me hacen una pregunta aquí interesante, que si se repite 4 veces porque el seno es una función periódica. No, no es por eso. La función tangente también es una función periódica, pero si usted deriva la tangente, va a quedar secante cuadrado. Y si deriva secante, va a quedar 2 veces secante cuadrado por tangente. Entonces ya cuando deriva varias veces, no regresa la tangente. No es porque sea periódica. ¿Ok? Es porque el comportamiento de la derivada es periódico, no el de la función. ¿Ok? De hecho, fíjense ustedes que en el caso más extremo que hemos visto nosotros, este caso, este ejemplo de la función e a la x, eh, la derivada es periódica de periodo 1, pero la exponencial ni siquiera es periódica. La función exponencial no es periódica. Entonces, la periodicidad de la función no tiene nada que ver con la periodicidad de la derivada, o sea, de la periodicidad de, digamos, la forma como se repite la derivada cada cierta cantidad de pasos. ¿Ok? Bueno, eh, queda claro este ejemplo. Este ejemplo es importante porque eh, muy probablemente, yo no estoy seguro de cuál es el contenido del curso de estadística y probabilidad que ustedes van a ver, creo que en el tercero o cuarto semestre, no recuerdo. Pero esta función es la función, una función gaussiana, ¿ok? Y esa función es muy importante en la teoría de probabilidades. Yo no sé si eso la van a ver en ese curso, me parece que sí, porque es parte muy importante de la teoría de probabilidades, ¿ok? Pero no estoy seguro. Esta función es una función que, bueno, cuando usted la deriva, se resulta algo de esta forma.
Y lo que ocurre con eso, la importancia, digamos, de este asunto es que cuando uno después quiere calcular algunos límites, ¿ok? Que tienen que ver en donde se está involucrada esta función, pues se tiene que calcular las derivadas de ellos. Y entonces por eso hice el cálculo de esta derivada. En general, cuando uno tiene composiciones, como pasa acá, la situación en cuanto al cálculo de la derivada, sobre todo derivadas de orden superior, se torna más difícil. ¿Okay? No extremadamente complicado, porque si usted maneja bien las reglas de derivación, regla de la suma, del producto, del cociente, regla de la cadena sobre todo, entonces usted no va a tener ningún problema con el cálculo de esas derivadas. ¿Okay? Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Mañana continuamos y el jueves seguramente hacemos ejemplos de esto, pero usando derivación implícita. ¿Ok? Derivadas de orden superior, pero para funciones que vienen definidas por medio de una ecuación implícita. Funciones definidas implícitamente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta?